trabajadores. La Municipalidad de Córdoba es una obra del año 1953, proyecto del estudio porteño de los arquitectos Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini. La obra de este estudio, más conocido por la sigla que refiere a los apellidos de sus integrantes, CEPRA, adhiere claramente al segundo momento de la arquitectura moderna en la Argentina, cuando la influencia del gran maestro suizo-francés Le Corbusier había hecho irrupción clara en las obras tanto particulares como del Estado, en este caso del Estado liderado por el general Perón. El municipio cordobés es claramente una obra de la vanguardia moderna. Su basamento revestido en piedra, el hormigón ciclópeo, los tensores, la fachada en la cual se destacan los parasoles o brise soleil, están señalando las tendencias internacionalmente en ese momento a la vanguardia en todo el mundo, contrariamente a la opinión interesada y prejuiciada de la crítica arquitectónica posterior al golpe militar de 1955, que tanto desde la derecha liberal como desde la izquierda divina, como la llaman los franceses, oponía el pensamiento de la revolución peronista a la modernidad arquitectónica. La Municipalidad de Córdoba nos está señalando, a partir de su decidida adscripción moderna, la empatía entre los lineamientos de la revolución y la arquitectura por la cual se representaban sus edificios de Estado. La arquitectura del campo educativo, producida durante los dos primeros gobiernos del general Perón y planificada a través de los dos planes quinquenales, abarcó no solamente los estamentos primario y secundario, sino con realizaciones fundamentales el campo universitario. Buena prueba de ello son tres importantes ciudades universitarias realizadas en tres regiones diferentes del país. En el noroeste, la ciudad universitaria en San Javier, para la Universidad Nacional de Tucumán. En el comienzo de la Patagonia, al sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca, la ciudad universitaria para la flamante Universidad Nacional del Sur. Y en el centro del país, en Córdoba, la ciudad universitaria para la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo edificio central es precisamente este, el Pabellón Argentina, finalizado en 1951. En el caso del edificio Argentina, se ha aplicado un criterio de arquitectura monumentalista, con unas proporciones realmente majestuosas, en tanto edificio central de la universidad, y así se lo quiere entonces distinguir, y con una gran loya abierta al frente, con columnas apareadas, muy simplificadas y muy esbeltas, que de algún modo están retomando lo mejor de la tradición grecorromana, pero con un lenguaje ya depurado y pasado por la modernidad. Estos edificios solían tener revestimientos valiosos,
de mármoles o travertinos, como en este caso también se han aplicado de este modo, y de algún modo estaban simbolizando con esta apelación a las arquitecturas de la antigüedad un respaldo, de algún modo, que estas arquitecturas prestigiosas le daban a un templo del saber, como era en este caso un edificio universitario. El concepto de integración, de incorporación social que planteaba la Fundación Eva Perón en todos los edificios de su vasto plan de obras tenía un concepto ideológico que se traducía claramente en las propuestas arquitectónicas. La arquitectura que Evita destinaba a los desposeídos del país, a aquellos que más necesidad tenían de la tutela del Estado, era una arquitectura que estaba destinada a argentinos con igual dignidad que el resto de la población a la cual se integraban. No era arquitectura para pobres, como ella señaló alguna vez, era arquitectura para argentinos que merecían y que deberían tener la misma dignidad que el resto de sus compatriotas. La corriente arquitectónica privilegiada por la Fundación Eva Perón para todos estos edificios era la conocida como corriente pintoresquista, o en la época más frecuentemente se la denominaba también arquitectura californiana. Los muros estaban trabajados con mampostería revocada, en este caso con una simulación de formas esféricas, como si fueran muros de piedra, a su vez revestidos, pero eran muros de mampostería que luego terminaban encalados. Los aventanamientos, puertas y ventanas, los postigos, eran carpinterías de madera, en general se terminaban pintando de verde inglés, un verde fuerte. Las herrerías eran de hierro y en muchos casos, como en esta magnífica galería del antiguo hogar escuela, se trabajaba con revestimientos de piedra. En este caso estamos en el antiguo hogar escuela de Córdoba, hoy día Ministerio de Bienestar Social de la provincia, y este material estaba muy a mano en las sierras cercanas. Estas galerías profundas que creaban un juego de luces y de sombras y a las cuales abrían las habitaciones también daban un punto de conexión espacial con las antiguas arquitecturas hispanoamericanas. El reciente reconocimiento otorgado por la UNESCO a la manzana jesuítica y al conjunto de estancias jesuíticas que rodean a la ciudad de Córdoba con la calidad de patrimonio cultural de la humanidad nos está indicando el éxito de un camino muy importante. Para nosotros era un gran desafío como equipo, porque estaba plagado de buenas intenciones, pero nadie daba los pasos para adelante. Son muchos, vos lo sabés muy bien, las acciones, los protocolos y los pasos que hay que cumplir para lograr esa aprobación. Una cosa es escribir los títulos, otra cosa es escribir las buenas intenciones y otra cosa es presentar los papeles. Implican acuerdos, delimitaciones, planos, historia, acuerdos con educación, acuerdos con los intendentes de algunas de las estancias, restauración. Esta declaración, que había la posibilidad de ser declarado Patrimonio de la Humanidad, implicaba que poníamos en consideración nuestro pasado y nuestro patrimonio y nuestra esencia, una parte de nuestra esencia, a consideración del mundo. No era poca cosa. Si hoy en día cuesta llegar a Santa Catalina con auto, en ese entonces no solamente criaban 10.000, 20.000 mulas, sino que hacían trigo, maíz, tenían un batán, una industria para apelmazar la lana mediante hidráulica. Eran gente de la modernidad. El jesuita creía en Dios, rezaba en Dios, pero apostaba a la tecnología y a la ciencia, a la investigación. Creía
que los que más saben y piensan tienen que trabajar para el bien común y tienen que ser aprovechados defendiendo esas categorías. Y eso fue una cosa que nos marcó muchísimo, y eso reconoce, y quiero decirles que muchas veces los cordobeses y los argentinos saben, eso es lo que reconoce UNESCO. Eso es patrimonio, que es un valor intangible de los jesuitas. Creo que una diferencia básica entre la Compañía de Jesús y las demás órdenes americanas, por lo menos la mayoría de ellas, era que mientras que estas detrás de la figura de la evangelización, lo que estaban haciendo era ordenando el rebaño de indios, a los cuales se sumaba luego el rebaño de esclavos para ponerlos al servicio de los encomenderos y de las designias de la corona española, los jesuitas tenían su propio plan, que era de algún modo el plan de Dios del modo que ellos lo entendían. El modo de reconocer al otro, en principio reconocer al otro, aunque muy distinto, aunque con una cultura que no tenía puntos de contacto hasta ese momento, como un igual con quien debía interactuarse. Los jesuitas, donde había un páramo, cultivaban, donde no había una ruta, armaban caminos, donde no había libros, imprimían libros, donde no había enseñanza, le enseñaban y modificaban la realidad. El patrimonio es algo constantemente en evolución, que hay que cuidarlo, custodiarlo, y hay que trabajar sobre nuevas construcciones para el futuro. Este reconocimiento, el único específicamente aplicado al campo de la arquitectura en la Argentina, nos está señalando algo muy concreto: cómo una región y una provincia del país, en base al respeto a su historia y a su patrimonio histórico, son capaces de proyectar sus acciones en este campo hacia el futuro. Este espacio magnífico, que podría pasar por un campus de una universidad de la costa este norteamericana, es, sin embargo, la Ciudad de las Artes en Córdoba. La Ciudad de las Artes es uno de los polos artístico-educativos más importantes de América Latina. Integra la conocida en Córdoba como Media Legua de Oro, un itinerario que va engarzando en su recorrido puntos como el Centro Cultural El Buen Pastor e instituciones como el Museo Carafa o el Museo Superior de Bellas Artes Evita, el antiguo Palacio Ferreira. En este predio de 4,5 hectáreas están emplazadas 5 escuelas de formación superior en artes. La Escuela de Bellas Artes José Figueroa Alcorta, la Escuela de Artes Aplicadas Lino Eneas Pilimbergo, la Escuela de Teatro Roberto Arlt, la Escuela de Cerámica Fernando Arranz y el Conservatorio Provincial de Música Félix Tomás Garzón. La oferta cultural de la Ciudad de las Artes se completa, además, con la gran sala de espectáculos Presidente Perón, para 520 personas, otra sala menor para 80 personas, el espacio Inca, kilómetro 700, el Cine Club Juan Oliva, la sala de exposiciones Ernesto Farina y espacios informales como el Café Concert.
nuevo Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa de Córdoba es uno de los que se ha puesto decididamente a la cabeza de los edificios culturales del país. Este museo tuvo, a partir de su fundación en 1916, diversas etapas de desarrollo. El proyecto original, un edificio curvo frente a la Plaza España, neoclásico, del arquitecto húngaro Juan Kronfuss, contuvo las primeras colecciones de arte de Córdoba. Posteriormente, en la década de 1960, junto con el desarrollo de las bienales ICA, luego Bienales de Arte Americano, se le suma un pabellón de arte contemporáneo que forma parte hoy también del complejo. Ahora bien, el verdadero impacto, el renacimiento, podríamos hablar incluso de la refundación del Museo Carafa, se producirá en el año 2007, cuando sobre un proyecto estupendo de los arquitectos Gramática, Morini, Pisani, Urtubey y Lucio Morini, y los arquitectos Mendoza y Marguerite, se multiplique la superficie inicial del museo por 5. A mi juicio, este deslumbrante polo arquitectónico nos está señalando que el concepto de patrimonio es, antes que nada, un concepto ligado a la vida, al desarrollo y a la mutación permanente de la vida. Es decir, que al planear esta arquitectura de absoluta contemporaneidad en este centro que ha tenido estas distintas etapas, los arquitectos están sumando nuevo patrimonio, patrimonio del siglo XXI, al patrimonio acumulado de la ciudad de Córdoba. Para todos aquellos que tenemos un concepto federal de la cultura, resulta especialmente estimulante que en este momento algunos de los mejores espacios de arte del país, como el Museo Carafa de Córdoba, el Museo Rawson de San Juan o el Centro del Bicentenario de Santiago del Estero, estén situados fuera de la ciudad de Buenos Aires. En los últimos años han venido sucediéndose la inauguración de una serie de salas impactantes en diversas provincias argentinas. Esto resulta especialmente vivificante, estimulante y absolutamente necesario para que la cultura sea un concepto que se maneje horizontalmente, transversalmente, de arriba a abajo, de este a oeste y de norte a sur, a lo largo y a lo ancho de todo el país, y no únicamente en una cabeza única con la histórica pretensión de ser el puente entre el extranjero y la Argentina interior. En estos últimos años, la Argentina interior, y cuando digo interior lo digo con toda la intención, puesto que Buenos Aires se ha creído hasta el momento cabeza de puente con el exterior, le está indicando a esa ciudad macrocefálica y amnésica respecto de su vinculación americana, que el nervio del patrimonio, el nervio de la arquitectura, el nervio de las artes visuales, en fin, el nervio de la cultura tiene en este momento distintos puntos de desarrollo, distintos paralelos en los cuales situarse y ya no un único sitio desde el cual se ilumina el resto del país. Mucha gente puede pensar que el patrimonio es un campo intocable, en el cual no puede establecerse ningún cambio en ningún momento y de ninguna forma. Sin embargo, la reciente rehabilitación del Palacio Ferreira en Córdoba para transformarlo en Museo Superior de Bellas Artes de la provincia nos ha dado una perfecta muestra de que esta no es una verdad irrebatible. Esta transformación implicó un gesto de refuncionalización. ¿Qué significa este término? Refuncionalizar significa cambiar la función original de un espacio de arquitectura por otra nueva. Es decir, en el caso del Palacio Ferreira, se cambia su función original de gran palacio o de gran residencia urbana de una familia cordobesa, los Ferreira, a su nuevo destino como museo público.
Ahora bien, ¿esta refuncionalización puede efectuarse de cualquier modo, a manos de cualquier persona? No, en realidad no. Cuando se trata de un edificio del alto valor patrimonial que ostenta el Palacio Ferreira, debe haber detrás del proyecto especialistas en la materia que estén guiando los pasos de aquellos que están efectuando el proceso de refuncionalización. Las funciones de estos especialistas no se limitan a la restauración específica, técnica del edificio, sino también anteceden a la misma y son quienes determinan qué espacios, qué áreas del edificio son intocables, intangibles y no pueden ser intervenidas y qué otras pueden sí aceptarse nuevas situaciones de proyecto para ellas. Es indudable que en este magnífico edificio proyectado por los arquitectos Sanson de París, las fachadas implican una visión exterior, una primera manifestación de la obra que no puede ser tratada de cualquier manera y que implica un cuidado muy grande en su preservación y rehabilitación. Respecto de los interiores, estos cuidados deben alcanzar sin duda aquellos espacios conocidos arquitectónicamente como espacios nobles. Este hall de honor, con su gran escalera central que se abre en 2 tramos simétricos y que van a dar a deambulatorios o corredores que balconean sobre la planta baja y que muestran además un trabajo de herrería artística magnífica, significaba de algún modo el corazón interior del palacio. Y este corazón no debía ser intervenido y de hecho no lo fue. Fue preservado en su integralidad arquitectónica. El Museo Superior de Bellas Artes, en el Palacio Ferreira, reúne una de las mejores colecciones de arte del país, que incluye la obra de grandes artistas del siglo XX, nacidos en la provincia o afincados largamente en ella, entre los que se destacan Emilio Carafa, José Malanca, Fernando Fader, Walter de Navazio, Fray Guillermo Butler, Francisco Vidal, Ernesto Farina, Antonio Pedone, María Rosa Roca, Lino Eneas Pilimbergo o Carlos Alonso. Y nos detenemos muy especialmente en el nombre enorme de Alonso, cuya serie Manos Anónimas ocupa toda una sala del palacio. Más allá de una maestría que ha traspasado todas las fronteras de la expresión visual y del oficio, esta verdadera sinfonía del horror constituye un documento de nuestra memoria más oscura, la del país traicionado y arrasado por una dictadura genocida. Alonso alcanza aquí las alturas del Goya de los desastres, o la épica magistral de los muralistas mexicanos. No se evade de su tiempo ni de sus más siniestras circunstancias, y es allí que conquista su más alta y lacerante gloria.
su basamento revestido en piedra, el hormigón ciclópeo, los tensores, la fachada en la cual se destacan los parasoles o brise soleil, están señalando las tendencias internacionalmente, en ese momento a la vanguardia en todo el mundo. Contrariamente a la opinión interesada y prejuiciada de la crítica arquitectónica posterior al golpe militar de 1955, que tanto desde la derecha liberal como desde la izquierda divina, como la llaman los franceses, oponía el pensamiento de la revolución peronista a la modernidad arquitectónica, la Municipalidad de Córdoba nos está señalando, a partir de su decidida adscripción moderna, la... Compañeros trabajadores. La Municipalidad de Córdoba es una obra del año 1953, proyecto del estudio porteño de los arquitectos Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini. La obra de este estudio, más conocido por la sigla que refiere a los apellidos de sus integrantes, CEPRA, adhiere claramente al segundo momento de la arquitectura moderna en la Argentina, cuando la influencia del gran maestro suizo-francés Le Corbusier había hecho irrupción clara en las obras tanto particulares como del Estado, en este caso del Estado liderado por el general Perón. El municipio cordobés es claramente una obra de la vanguardia moderna.